mean, I can't say it's been easy. It's been difficult at times. We've had our good times and bad times, and where we've fallen out. And John Deacon, el famoso bajista solitario de Queen, finalmente rompió su silencio a la edad de 72 años. Conocido por su comportamiento tranquilo y su decisión de alejarse del centro de atención después de la muerte de Freddie Mercury, Deacon ha mantenido gran parte de su vida en privado, pero ahora, por primera vez, se sincera sobre un secreto que ha permanecido oculto durante años. ¿Qué es esta verdad y cómo cambiará todo lo que creíamos saber sobre la reina? Estén atentos mientras revelamos los detalles y compartimos imágenes exclusivas e inéditas. Antes de comenzar, queremos saber de ti. ¿Cuál es tu canción favorita de Queen? Háganos saber en los comentarios a continuación. John Deacon fue el genio silencioso detrás de algunas de las canciones más emblemáticas de Queen. Mientras Freddie Mercury deslumbraba al público con sus electrizantes actuaciones, y Brian May y Roger Taylor cautivaron con su maestría musical, Deacon a menudo permanecía en un segundo plano, dejando que su música hablara por sí sola. Canciones como Another One Bites the Dust, You're My Best Friend y I Want to Break Free fueron escritas por Deacon, mostrando su increíble talento y versatilidad. A pesar de su papel crucial en la banda, Deacon siempre fue el miembro más privado de Queen. Después de la devastadora pérdida de Freddie Mercury en 1991, Deacon se retiró gradualmente de la industria musical y decidió vivir una vida alejada del ojo público. Pero ahora, después de años de silencio, Deacon ha decidido compartir una parte de su historia que había permanecido oculta hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la verdad oculta que finalmente John Deacon ha decidido revelar? Tomémonos un momento para recordar los primeros años de vida de Deacon y el camino que lo llevó a la posición de ícono del rock antes de profundizar en estas revelaciones recientes. El interés de John Richard Deacon por la música y la electrónica comenzó a una edad temprana y continuó durante su adolescencia. Ellos fueron la fuente de inspiración para esto. En 1965, cuando era estudiante en Hartree High School en Leicester, se convirtió en miembro de la banda escolar conocida como The Opposition. Este fue el momento en que sus intereses alcanzaron un nuevo nivel. Primero tocó la guitarra rítmica, pero un año después pasó al bajo. Aunque pasó por una serie de cambios de formación y cambios de nombre, nunca dejó de sentir pasión por la música. Debido a sus excepcionales habilidades académicas, Deacon pudo adquirir las calificaciones más altas posibles tanto en el nivel 8,0 como en el 3,0. Como resultado de su fascinación por la música soul, decidió obtener una licenciatura en electrónica en el Chelsea College de Londres en el año 1969. Después de enfrentarse directamente a sus esfuerzos académicos, se vio obligado a tomar una decisión difícil, ya que la atracción de sus más sinceros deseos musicales era muy fuerte. En cualquier caso, Deacon decidió continuar su educación en lugar de seguir una carrera en la banda por un periodo de tiempo. El ascenso al estrellato de Deacon. Esta ruta, por otra parte, tuvo un cambio significativo en su trayectoria a principios de los años 1970. Cuando se unió a Queen como bajista, dio el primer paso para convertirse en un músico famoso. Fue en 1971 cuando se presentó a las pruebas para el puesto de bajista de la banda. Se convirtió en el último miembro de su ahora icónica formación, el que completó un cuarteto que también incluía a Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor. Impulsaron a Queen a lo más alto de las listas. En contraste con las coloridas personalidades de sus compañeros de banda, Deacon era probablemente una figura discreta, y su contribución siguió siendo significativa, incluso si no buscaba ser el centro de atención, lo que John Deacon ha logrado en el ámbito de la música. En los conciertos que llevaron a Queen a la popularidad internacional, evolucionó una nueva textura sonora. Este fue el catalizador de su logro, Sheer Heart Attack. El álbum de la banda lanzado en 1974 fue la culminación de este proceso. Fue en este álbum donde su sonido diverso se hizo realidad, estableciendo así su posición en la industria de la música rock. El álbum, que incluía el exitoso sencillo Killer Queen, fue uno de los álbumes que recibió muchas críticas positivas. El sencillo alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 12 en Estados Unidos. No solo recibió elogios por su producción,
que quizás era incluso un poco grandiosa, sino que fue elogiado sobre todo por la variedad de su música, que iba desde el heavy metal hasta el music hall y el glam rock. El álbum Sheer Heart Attack llegaría a obtener el estatus de platino tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, y se incluiría en un total de 1001 álbumes. El extraordinario talento de Freddie Mercury como compositor brilló en canciones como Tenement Funster y Stone Cold Crazy, que ayudaron a la banda a construir su estilo característico de combinar varios géneros musicales. Fue con Misfire que John Deacon recibió su primer crédito de composición, lo que fue una señal de su creciente importancia dentro de la banda. La formación de un sonido distintivo para el disco requirió la utilización de ciertas técnicas de producción bastante novedosas desarrolladas por Roy Thomas Baker. Al tocar el bajo y la guitarra en la canción Misfire de Sheer Heart Attack, John Deacon pudo contribuir significativamente a la producción del álbum. La diversidad de sus habilidades musicales comenzó a hacerse más evidente, lo que ayudó a solidificar su posición como miembro esencial de Queen, especialmente en álbumes posteriores. Cuando su composición tomó protagonismo, las futuras contribuciones de Deacon a la banda fueron posibles gracias al éxito del disco, que preparó el camino para esos esfuerzos. Sheer Heart Attack tenía un sonido más orientado al pop y amigable con la radio, lo que ayudó a solidificar el estilo icónico de Queen. Esto contrastaba con el trabajo anterior de la banda, que era de naturaleza más experimental. Fue difícil construir el récord desde que Brian May fue hospitalizado con hepatitis. A pesar de que el disco fue un esfuerzo grupal, fue un desafío crearlo. A pesar de todos los desafíos, cada miembro puede aportar sus habilidades especializadas al disco, lo que da como resultado un disco que no solo es consistente, sino también con visión de futuro. Sheer Heart Attack fue el álbum fundamental en el desarrollo de Queen. Los demostró capaces de tomar una amplia variedad de estilos musicales y moldear una imagen con concentración e ingenio. Este éxito llevó a nuevas ambiciones que florecerán en su próximo álbum, A Night at the Opera. A Night at the Opera es el cuarto álbum de estudio de Queen, publicado en noviembre de 1975, y se considera influyente para ellos. Esta obra maestra se convirtió en un verdadero hito en la historia del rock. Daba evidencia del hecho de que aquí había una banda capaz de pasar de tocar himnos de hard rock a baladistas de ópera, todo con la poderosa voz de Freddie Mercury elevándose sobre un intrincado laberinto de arreglos instrumentales. Una noche en la ópera resultó ser un éxito comercial y de crítica. Según se informa, fue el álbum más caro realizado en ese momento, aunque era muy caro. Vendió más que su predecesor, Sheer Heart Attack, habiendo sido incluido en el libro de 2000-5001 álbumes que debes escuchar antes de morir. No se puede negar que este es un clásico atemporal. El sonido único del álbum fue creado básicamente con la ayuda de las innovadoras técnicas de producción de Roy Thomas. Fue el enfoque ambicioso de la banda hacia la composición y la producción de estudio, completamente floreciendo en un sencillo simulador de ópera de 9 semanas que encabezó las listas de éxitos del Reino Unido, Bohemian Rhapsody, uno de sus sencillos más vendidos de todos los tiempos. John Deacon realmente hizo una gran contribución a este álbum. Esto, junto con su contribución al sonido general del álbum, incluyó una canción más popular, You're My Best Friend, que fue impulsada por piano. Su versatilidad aseguró su lugar dentro de Queen como parte integral de su desempeño. Esta fusión ecléctica de rock, ópera, pop y vaudeville refleja el espíritu ilimitado y el enfoque poco convencional de la banda. En A Night at the Opera, la creatividad se manifestó en letras que invitan a la reflexión y arreglos intrincados, proporcionando la base necesaria para que se destaque como un clásico atemporal. De hecho, el título hace referencia a la película de los hermanos Marx y sugiere acertadamente el extenso proceso de grabación multipista en numerosos estudios. El impulso de Queen continuó con A Day at the Races, su quinto álbum de estudio, lanzado en diciembre de 1976. El disco fue, para todos los efectos, un volumen complementario de A Night at the Opera, regresando a la mezcla de rock, ópera y música de la banda, y pop, lleno de arreglos complejos y estilos musicales variados.
En su lanzamiento inicial, Un día en las carreras recibió críticas mixtas, pero en su mayoría positivas. Según el Washington Post, fue una mezcla juiciosa de rockeros de heavy metal y canciones de antorchas de influencia clásica, casi operísticas, y reafirmó la posición de liderazgo de Queen en la música rock. Las críticas retrospectivas han sido más amables con el álbum, y algunos críticos mencionan canciones como Tie Your Mother Down y Somebody to Love. Si bien obtuvo el número 1 en el Reino Unido, llegó al número 4 en los alcanzando el estatus de disco de platino en ambos países, lo que demuestra que Queen se había convertido en un éxito comercial. El título del álbum y su portada, inspirados en las películas de los hermanos Marx, continuaron la teatralidad de la banda. Groucho Marx incluso les envió un telegrama de felicitación por la astuta elección del título. Esto unió aún más a la reina a la imagen evocada, juguetona y ecléctica. El papel de John Deacon en Un día en las carreras fue significativo. Contribuyó con el tema You Take My Breath Away, mostrando su talento para las baladas emotivas. El bajo de Deacon proporcionó una base sólida para los intrincados arreglos de la banda, consolidándose aún más como un miembro esencial de Queen. Sus contribuciones seguirán ganando importancia en álbumes posteriores. A Day at the Races construyó firmemente a Queen como un músico de rock creativo. Preparándose para un mayor éxito en la gira, el grupo continuó ese impulso con su octavo álbum de estudio, The Game, el 30 de junio de 1980, que mostró otro paso en su desarrollo. La mayor parte de este álbum fue característico de sus esfuerzos por cambiar su tono general, principalmente integrando sintetizadores por primera vez, lo que sacó a relucir la sensación de finales de los 70 y principios de los 80. También fue un gran éxito comercial, alcanzando su primer número 1 en el Billboard 200 de EE. Y vendiendo más de 4 millones de copias solo en EE. Generó 2 sencillos exitosos que alcanzaron la cima de las listas, Another One Bites the Dust y Crazy Little Thing Called Love. Ambos llegaron al número 1 en los EE. Toda la producción de The Game fue un trabajo colaborativo de la banda, junto con su coproductor Reinhold Mack. Algunos de los aspectos más destacados de este álbum incluyen el himno de rock más funky con bajo, Another One Bites the Dust, Crazy Little Thing Called Love, que es un homenaje a Elvis Presley y está hecho en estilo rockabilly, en virtud de la repentina inspiración de Freddie Mercury para escribir. La canción y toque The Game, una balada de rock melódico que resalta todas las grandes voces de Mercury. A menudo citado como uno de los discos más divertidos y experimentales de Queen, The Game realmente fue un tramo más allá de su creatividad. El conjunto fusionó muchos estilos diferentes en un estilo teatral único, lleno de música que hizo magia entonces y continúa haciéndolo hasta el día de hoy. Siguiendo los pasos del ecléctico The Game, Queen dio un salto sonoro con Hot Space de 1982. El cambio más marcado se produjo en el aspecto del trabajo orientado a la danza y con infusión de funk. Grabado en las sagradas salas de Mountain Studios en Suiza y Musicland Studios en Alemania, este disco representó un paso creativo aún más audaz para la banda. Desafortunadamente, el disco tuvo una recepción crítica muy polarizada cuando vio la luz por primera vez. Si bien algunos apreciaron el gesto inicial de la reina de desatar las botas y dirigirse hacia nuevos pastos musicales, otros descubrieron que no podía compararse con la energía e inventiva de su trabajo anterior. Muchos críticos notaron que gran parte de la banda había recurrido a sintetizadores y cajas de ritmos inmensamente diferentes de su sonido crudo anterior. Incluso en medio de esta vorágine crítica, Hot Space no estuvo exenta de algunas joyas. La salva inicial del álbum, Staying Power, fue la primera vez que Queen utilizó una sección de trompeta. El resultado final fue prefigurar el sonido que lanzaría 1000 imitadores, Wanna Be Starting Something de Michael Jackson. Y Back Chat de John Deacon fue elogiado en su momento por su funk genuinamente contagioso. El desempeño comercial del álbum, al igual que su destino crítico, fue heterogéneo. Si bien llegó al número 4 en las listas del Reino Unido y obtuvo el oro tanto en el Reino Unido como en los EE, fue un desempeño realmente pobre en comparación con su predecesor multiplatino, The Game. En el mercado americano,
Hot Space resultaría ser el primero en una espiral descendente para Queen en lo que respecta a popularidad, con muchas canciones de este álbum que fueron olvidadas en el futuro. El legado del álbum, sin embargo, va mucho más allá de los efectos más inmediatos. Esta asociación con David Bowie en Under Pressure le dio a Queen una de sus canciones más atemporales y duraderas. Con ambos gigantes musicales reproduciendo la canción, la singular línea de bajo adaptada de John Deacon es simplemente icónica en la música popular. Quizás se pueda decir con seguridad que la influencia de Hot Space ha llegado para quedarse. Reverbera. Todavía vivo en la música actual. Desde Michael Jackson hasta Nuno Bettencourt, y varios artistas de mente abierta reconocen su poderoso papel como transformador. En 1984, el viaje musical de Queen continuó con The Works, su 11º álbum de estudio. Un paso más lejos de los sonidos experimentales de Hot Space, The Works supuso un regreso a las raíces del puro rock and roll para la banda, tanto como lo permitió la influencia de la música electrónica y el funk de los años 80. Si bien esto llegó al top 10, alcanzaría el número 10 en la lista de álbumes del Reino Unido. Vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo y no logró alcanzar las alturas estratosféricas de los álbumes anteriores. Sin embargo, The Works pasó 94 semanas sin precedentes en la lista de álbumes del Reino Unido para demostrar su popularidad a largo plazo. Este era un álbum, un tapiz sonoro de hard rock, pop y sonidos electrónicos esculpidos en uno. Temas como Radio Gaga y I Wanna Break Free ejemplifican este eclecticismo y se convierten no solo en primeros lugares de las listas, sino en piedras de toque culturales. La letra de The Works también refleja el creciente efecto de la tecnología en la sociedad en tiempos que estaban cambiando. Inicialmente recibiendo una respuesta crítica mixta, The Works se ha establecido desde entonces como una de las piedras angulares de la discografía de Queen. Es una prueba de la versatilidad y habilidad de la banda para poder ajustar su estilo a los tiempos musicales en evolución, lo que demuestra que estaban lejos de ser creativamente obsoletos. De hecho, The Works fue una revisión deliberada hacia sus raíces puras del rock and roll después de la pobre respuesta a Hot Space. El mismo título era una declaración de intenciones, una promesa de entrega de un documento general de las habilidades musicales de la banda. Fue una declaración de propósito, una declaración de alcance artístico. El mejor ejemplo de esta actitud renovada es probablemente Keep Passing the Open Windows, inspirada en la novela homónima de John Irving, autor de The Hotel New Hampshire. En esta canción están presentes la creación y la superación, lo que encaja bastante bien con la filosofía general del disco. Fue un acto simbólico, una forma para que la reina se reafirmará en el panorama musical, fusionando elementos familiares del rock con sonidos innovadores. Aunque a menudo es el miembro más discreto de Queen, John Deacon demostró ser muy vital a la hora de establecer el sonido de la banda. Sus contribuciones fueron mucho más allá de ser simplemente el bajista. Él mismo era un compositor inmensamente talentoso, que logró éxitos con You're My Best Friend and Another One Bites the Dust, lo que demostró que podía igualar a sus compañeros en perspicacia para escribir canciones. Las líneas de bajo de Deacon fueron la base de muchas de sus canciones, proporcionando esa base rítmica que impulsó su música. Su influencia es evidente en las intrincadas líneas de bajo entretejidas en álbumes como A Kind of Magic. Múltiples premios y reconocimientos reconocieron el talento de Deacon. Su ingreso al Salón de la Fama como miembro de Queen consolidó su lugar en la historia de la música. Más importante aún, ha sido incluido en el Salón de la Fama de los Compositores por su contribución individual a la música. El premio a la contribución destacada a la música británica hecha a Queen en 1990 no se centró en el trabajo individual del miembro de la banda, sino que reconoció la contribución del grupo en su conjunto, y no cabía duda de que Deacon fue el principal creador de su sonido. La naturaleza tranquila de Deacon a menudo eclipsaba su inmenso talento. Sin embargo, no se puede negar lo que hizo por la continuidad del legado de la reina. Era mucho más que un bajista.
También fue uno de los compositores, músicos y parte integral de una de las mejores bandas de rock que jamás haya existido. En 2005, Queen recibió la colección de canciones sobresalientes de la Academia Británica de Compositores. Compositores y autores, tanto por la amplitud como por la profundidad de su composición. Las contribuciones de Deacon contribuyeron a ese enorme e imponente trabajo. El premio Grammy Lifetime Achievement Award 2018 solo sirvió para subrayar su influencia duradera en la música, estampada para siempre con la marca del genio de Deacon. Por asociación, la influencia de la reina, por no mencionar la del diácono, ha sido mucho más profunda que cualquier Grammy tradicional u otro reconocimiento similar. Himnos como Otro que muerde el polvo se han convertido en parte del tapiz que conforma la cultura popular y el deporte. Que sigan existiendo es un placer para la vista y subraya el genio de los creadores. Este impacto es tan profundo que incluso se extiende a la comunidad científica, donde una especie de caballito del diablo, Heterogeneo John Deacon, recibió su nombre en 2013. Pero más que su composición, Deacon fue un innovador sonoro. Su experiencia en electrónica dio origen al DC Amp, un amplificador personalizado que se convirtió en sinónimo del sonido de Queen. Experiencia técnica que le permitió experimentar con nuevos sonidos, superando realmente los límites de lo que era posible en la expresión musical y contribuyendo significativamente a la identidad sonora única de la banda. El legado dejado por John Deacon es una declaración de determinación silenciosa y talento excepcional. Ha participado en la banda Queen como un consumado compositor e innovador de la música y, por lo tanto, se ha asegurado con razón su lugar en la historia de la música. Aparte de su genio en la música, Deacon fue el cemento que mantuvo unida a Queen en los negocios. Era un pensador estratégico y un calculador de números que ayudó al grupo a negociar a través del laberinto empresarial de la industria musical. Siempre estuvo a la sombra de los extravagantes miembros de su banda, pero fue su perspicacia para los negocios lo que mantuvo a la banda en una base financiera estable y aseguró su longevidad. Él, en efecto, era el director comercial que la banda necesitaba. Los dones de Deacon no se detuvieron en el estudio ni en el escenario. Sus estables líneas de bajo y sus contribuciones rítmicas fueron increíblemente importantes para las electrizantes presentaciones en vivo de Queen. Allí, en muchos de los programas icónicos realmente grandes como Live Aid, programas en los que podía cumplir cuando era necesario, el impacto de la reina, y por lo tanto de Deacon, es incalculable. Son uno de los artistas musicales más vendidos de la historia, con ventas récord estimadas de 250 a 300 millones. Entre ellas se encuentran canciones que no solo se han vuelto muy famosas, sino que también forman parte de la cultura. Por ejemplo, We Will Rock You y We Are the Champions han sido incluidos en el Salón de la Fama de los Grammy. El respeto que se tiene por este grupo se refleja aún más en su aparición en las monedas y sellos postales británicos. El de Deacon es simplemente un legado multidimensional. Su capacidad para escribir canciones, como se demuestra en éxitos como Another One Bites the Dust, su innovación musical con el amplificador de sí y sus constantes líneas de bajo, se combinaron para colocarlo entre las figuras legendarias de la música. Además de la intuición musical, tenía mentalidad empresarial y pensamiento estratégico, lo que jugó un papel vital en la capacidad de Queen para mantener su éxito a largo plazo. El hecho de que una especie de caballito del diablo lleve su nombre tendrá un fuerte impacto en su trabajo. John Deacon era mucho más que un miembro de una banda legendaria más. Era un músico visionario, un hombre de negocios inteligente y la fuerza silenciosa detrás de uno de los actos más importantes de la historia de la música. Los problemas contractuales que enfrentaba Queen en los años anteriores, la reina tuvo que afrontar importantes problemas económicos. Con Trident Studios como su dirección, había un fuerte contraste entre la creciente popularidad y las miserias, por así decirlo, que la banda estaba ganando. La gota que colmó el vaso fue cuando el avance de Deacon para una casa fue denegado en una carta. Los miembros de la banda quedaron profundamente heridos por la falta de confianza. Este resultaría ser su último empate, lo que los llevó en 1975 a separarse de Trident justo antes del lanzamiento de su álbum fundamental,
A Night at the Opera, cuando las cosas salieron mal con Trident, y por lo tanto pasó bajo los auspicios de una nueva dirección. Queen comenzó una nueva vida gracias a la ayuda del manager de Elton John, John Reid. El sentido comercial de Deacon realmente salió a la luz en este punto. Se convirtió de facto en el principal asesor financiero de la banda, ocupándose de sus intereses comerciales y asegurándose de que todo estuviera bien en ese sentido. Su control de las cuestiones financieras le dio a Queen mejores contratos y más seguridad. Incluso el vocalista principal y una de las caras icónicas de la banda, Freddie Mercury, reconoció que Deacon desempeñaba un papel tan valioso en la banda que de vez en cuando era efectivamente el quinto voto. Mercury dijo una vez que si Dios nos hubiera abandonado, el resto del grupo no haría nada, a menos que John dijera que estaba bien. Esto subraya cuánta influencia tiene Deacon sobre los demás y cuánta confianza le han infundido en el manejo de su dinero. Muerte de Freddie Mercury. Lamentablemente, este tapiz que Queen había estado tejiendo comenzó a desmoronarse trágicamente con la muerte de Freddie Mercury el 24 de noviembre de 1991. De repente, una sombra gigante se proyectó sobre la faz del mundo de la música. La pérdida de la silueta de este fascinante líder de banda y líder de fama mundial. Fue una pérdida tan profunda que todos se vieron afectados, especialmente Brian May y Roger Taylor. Desde finales de los años 1980, Freddie había estado sucumbiendo silenciosamente al SIDA. Quizás uno de los mayores actos de valentía que mostró fue hacer pública su enfermedad unas semanas antes de su muerte. Característicamente elegante en su declaración, quería proteger a las personas cercanas a él y al mismo tiempo dejar clara la situación a sus fans. Su partida arrojó una sombra mucho más allá de la banda y fue, de hecho, un llamado al mundo a despertar. La revelación pública del estatus de Freddie con respecto al SIDA y su posterior fallecimiento sirvieron realmente para llamar la atención del mundo sobre la epidemia, lo que rompió el hielo del estigma que entonces se le atribuía. El concierto tributo en el Estadio Queen Wembley de 1992 fue una poderosa afirmación de su legado duradero, con íconos que volvieron a vincularse a las principales ayudas de facturación. Las ganancias del evento pasaron a manos del Mercury Phoenix Trust, hoy una de las agencias más poderosas en la lucha contra el SIDA. Su influencia se extiende mucho más allá de los logros musicales en la vida de Freddie Mercury. Era extravagante en el escenario. Tenía un rango vocal más que extraordinario y un talento innegable para escribir canciones, que definitivamente lo estableció como uno de los intérpretes más inolvidables de la historia. Como lo expresa tan sucintamente Brian May, le debemos mucho a Freddie. Su espíritu sigue vivo para inspirar y captar audiencias en todo el mundo, asegurándose de que su música y su leyenda perduren para las generaciones venideras. La salida de John Deacon de la banda. John Deacon, el bajista de Queen, quedó gravemente traumatizado por la pérdida de su mejor amigo y compañero de banda, Freddie Mercury, quien falleció en 1991. A Deacon le resultó difícil seguir tocando el bajo en la banda sin Freddie. Tras la conclusión de su última actuación con la banda en 1997, se retiró del ojo público y renunció a la industria musical. Durante el tiempo en que los miembros supervivientes atravesaban su propia experiencia de pérdida, Deacon se enfrentaba a un camino a seguir más complicado. Apenas 5 meses después del fallecimiento de Freddie, Queen planeó el legendario concierto tributo en el estadio de Wembley para rendir homenaje a su amigo fallecido y donar dinero para organizaciones que promueven la concientización y la prevención del SIDA. La presencia de Deacon en la ceremonia estuvo acompañada de una pronunciada sensación de tremenda melancolía e incomodidad. Este breve discurso, que pronunció mientras mostraba signos evidentes de tristeza y fumaba un chorro constante de cigarrillos, puso de relieve la magnitud de su pérdida. La decisión de Deacon de retirarse de la vista del público fue una demostración del terrible impacto que tuvo en él el fallecimiento de su amigo. El peso de la ausencia de Freddie fue enorme y Deacon ha optado por alejarse del centro de atención. Tras su jubilación, Deacon se ha desvinculado totalmente de su participación en la vida pública. La reina le envió otras invitaciones para participar en giras y otras iniciativas, pero las rechazó todas. Además de continuar actuando y grabando con varios vocalistas, Brian May y Roger Taylor
con quienes Deacon compartió créditos de composición en varias de las canciones de la banda, incluidos éxitos como You're My Best Friend, también continuaron colaborando con Deacon. Hay respeto mutuo por la decisión tomada por el diácono de retirarse. Como alguien que estaba profundamente conectado con Freddie y cuya relación personal le sirvió como fuente de fortaleza, su fallecimiento ha creado un vacío que es difícil de llenar. En términos de estrés, Deacon siempre había sido un tipo sensible y las presiones que conlleva la popularidad en la industria de la música habían comenzado a mostrar sus efectos a lo largo de su carrera. Esta sensación se vio exacerbada por el fallecimiento de Mercurio y, como resultado, a Deacon le resultó difícil afrontar emocionalmente las secuelas del cambio. En palabras del guitarrista principal Brian May, todo lo que puedo decir es que, históricamente hablando, John era bastante sensible a cómo le afectaba el estrés. Fue difícil para todos nosotros decir adiós a Freddie, pero creo que John tuvo que luchar más que nadie. En el momento de su jubilación, Deacon ya había logrado un éxito extraordinario con Queen y había amasado una riqueza personal que se estimaba en unos $170 millones. Como resultado de que esto satisfizo con creces sus requisitos, Deacon se sintió cómodo dejando la industria de la música para cumplir con sus obligaciones personales y cuidar de su familia. De los 4 miembros de Queen, Deacon siempre ha sido el más reservado y tranquilo del grupo. Con su jubilación, pudo retirarse de la vista pública y llevar una vida casi normal y discreta, lejos del centro de atención. Roger Taylor, el baterista, hizo la observación de que todavía está involucrado con Queen en un grado significativo. En el caso de que nos enfrentemos a una elección comercial importante, siempre se la presenta a John. No implica que se comunique con nosotros. Normalmente, él no hace eso. Sin embargo, se comunicará contigo de algún modo. A día de hoy, sigue siendo una parte integral de la reina. Unión íntima entre John Deacon y Verónica. Una ceremonia de boda se llevó a cabo entre John Deacon y Verónica Tetzlaff el 18 de enero de 1975 en la Iglesia Católica Carmelita ubicada en Kensington, Londres. Fue una ocasión trascendental tanto en la vida personal como profesional de Deacon, que se casaron el día siguiente a la publicación de Queen's Now I'm Here y se convirtieron en marido y mujer. Finalmente se casaron. Esta amistad finalmente se convirtió en una relación romántica. Unos años más tarde, dieron la bienvenida a su primer hijo, Robert, y luego a 5 hijos más, Michael, Laura, Joshua, Luke y Cameron. Robert fue su primer hijo en total. La familia Deacon tomó la decisión de vivir una vida alejada del centro de atención, principalmente en Putney, que se encuentra en el suroeste de Londres. Debido al hecho de que era uno de los héroes anónimos, Verónica se volvió bastante humilde para poder vivir la vida de una estrella de rock normal. Deacon considera que el apoyo inquebrantable de Verónica es de gran importancia, particularmente durante los años más difíciles que siguieron al fallecimiento de Freddie Mercury. La decisión de Deacon de retirarse de la industria musical en 1997 y disfrutar de una vida menos conocida estuvo influenciada por varias razones, incluida su presencia y la estabilidad de su familia. Su conexión sigue siendo una de las bases más estables de su vida y, como resultado, continúa viviendo su vida como si fuera un ciudadano normal y al mismo tiempo sigue activo en negocios vinculados a la reina desde la distancia. Se dice que la poderosa balada You're My Best Friend de Deacon, considerada una de las canciones más conmovedoras del álbum A Night at the Opera, fue compuesta exclusivamente para Verónica. Un contraste absolutamente sensato con la mayoría del rock and roll lo proporciona el hecho de que esta relación ha durado tanto tiempo y ha madurado fuera de la vista del público. Para ellos es un testimonio maravilloso que Deacon haya podido mantener su sentido de la realidad y tener una vida personal madura y plena. La vida de jubilación de John Deacon. A partir del mes de noviembre del año 2023, se prevé que John Deacon tenga un patrimonio neto de aproximadamente $170 millones. Una de las bandas más exitosas del mundo, Queen, ha sido responsable de una parte importante de su riqueza que ha acumulado a lo largo de su permanencia en la banda. Debido a que la banda tenía un repertorio que incluía todos los álbumes famosos, como A Night at the Opera, The Gaming News of the World, Deacon pudo generar un buen flujo de regalías.
La banda había vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo. Como resultado de estos clásicos atemporales, continúa ganando aproximadamente $10 millones al año, incluso después de jubilarse. Como resultado del continuo éxito comercial de Queen, Deacon también ha experimentado un aumento en su fortuna financiera. Se ha añadido una cantidad significativa de dinero a su cuenta bancaria como resultado de los residuos de giras en vivo, conciertos tributo y licencias de productos. Hizo inversiones suficientes para permitirle vivir una vida cómoda durante su jubilación. La decisión que tomó John Deacon de retirarse de la vista del público es únicamente indicativa de sus prioridades personales. Aunque no esté presente, lo cierto es que dejó un impacto imborrable en los anales de la historia de Queen. Podrá garantizar su bienestar financiero si la banda continúa logrando éxito, lo que se debe principalmente a su capacidad económica y previsión. ¿Qué piensas sobre la revelación de John Deacon? ¿Cambia esto tu perspectiva sobre la historia de Queen? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación y, si este video le resultó revelador, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y presiona la campana de notificación para nunca perderte una actualización sobre las historias no contadas de leyendas de la música. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.